Muy buenos días, doctor Sergio Tapia. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Tanto gusto de escuchar. Bueno, será un placer para nosotros oír el análisis que usted tenga de los acontecimientos dramáticos que se han vivido en el Perú en los últimos días. Adelante. Sí, con mucho gusto. Y muy buenos días a su audiencia, importante en la opinión pública del continente. El Perú está atravesando una tragedia no solo política, sino de diversas dimensiones, principalmente de base moral, agudizadamente de confrontación ideológica, y que afecta la vida social, la vida económica y, por supuesto, la vida política del país. ¿Qué nos ha pasado? En los años 60 tuvimos la experiencia de la guerrilla castrocomunista en diferentes focos en el territorio nacional. Y la Fuerza Armada venció esta insurgencia guerrillera. Pues uno de los dirigentes de la guerrilla de los años 60 llegó a ser el canciller de la República al iniciarse el gobierno de Pedro Castillo. Luego, la otra experiencia de violencia armada de uso político fue de los años 1980 a 1997, que acaba con el capítulo victorioso totalmente del rescate de rehenes de la residencia del embajador de Japón. Murieron más de 25.000 peruanos debido a la acción terrorista, ya no guerrillera, del marxismo. Y luego se produce una paz que lamentablemente descuidó los muros, entre comillas, los muros de la ciudad, y empezó a dar libertades sin distinguir quiénes merecen ser ciudadanos libres y quiénes son los enemigos de la República. Y en esa distracción que duró en los primeros 20 años de este siglo XXI, estos mismos comunistas de los 60 guerrilleros y de los 80, 90 terroristas tomaron el poder el 28 de julio del 2021 a través de una aparente elección, y han llegado al poder para realizar ya no actos de violencia armada, pero sí actos vandálicos desde el poder, y han destruido lo que han podido en el año y medio que gobiernan las bases republicanas, de la separación de poderes, del gobierno justo, de la autoridad destinada al bien común político, etc. Ha habido en los últimos días en el Perú, y termino aquí la reflexión, esta primera, una concurrencia de población civil numerosísima, de familias, de personas de tercera edad, de adultos, hombres, mujeres y hasta de muchos jóvenes y hasta niños, que han salido en diversas manifestaciones cívicas en protesta a un gobierno que es sustancialmente ilegítimo, porque no ganó las elecciones legítimamente y además tiene la peor ilegitimidad, que es la ilegitimidad del ejercicio. Y con esto se ha cerrado una página a la 1:30 de la mañana hora del Perú, en que el señor Castillo dejó el 7 de diciembre de ser presidente de la República, fue vacado, y en la madrugada de hoy, 12 de diciembre, fiesta muy americana, la Virgen de Guadalupe, el expresidente Castillo
le han levantado todas las inmunidades de fuero para ser enjuiciado, como debe ser, por los delitos cometidos en uno de los 52 procesos judiciales que va a tener. Fundamentalmente se ha levantado el fuero por los delitos cometidos en el golpe de Estado que perpetró e intentó hacer el día 7 de diciembre. Bueno, qué situación, por Dios, la del Perú. Ya tiene gabinete, ya tiene presidente. Hay desórdenes en algunas partes del Perú. ¿Eso es ocasional y restringido o es una cosa muy generalizada, doctor Tapia? El desorden es por los antecedentes de las personas que han estado gobernando. Ellos en un año y medio han puesto funcionarios de tercera categoría en el Estado, que es donde les alcanza la capacidad para ellos, como gobernadores de determinadas localidades de provincias, y desde ahí han tenido la capacidad de asusar a la población, de engañarla. También hay mucha presencia de cubanos y de venezolanos cuya índole no sabemos hasta ahora de qué personaje se trata, si del servicio de inteligencia o de gente actuando en movilizaciones sociales. De todas maneras, hay pues coletazos que podrán poner en zozobra algunos aspectos de la paz social, pero nuestra Fuerza Armada y Policía demostró una unidad inquebrantable en el intento de golpe de Estado y declaración de ser dictador del expresidente Castillo. Y eso ha sido un elemento de garantía de la continuidad de las libertades y del régimen republicano político en el Perú, la Fuerza Armada. Doctor Tapia, México está pidiendo que le envíen a Castillo en calidad de exiliado, de refugiado, como quiera usted. ¿Piensa que eso será viable de acuerdo a las circunstancias o que las autoridades judiciales del Perú serán las que cumplan su cometido y enjuicien a Castillo? Bueno, los juicios a Castillo han comenzado. Hay en el lenguaje técnico de la Fiscalía, que es la actora, el sujeto denunciante en los procesos penales, tiene más de 50 carpetas delictivas, de las cuales 7 ya están adelantadas en diligencias preparatorias. Lo que se necesitaba para el delito flagrante, que tiene una aceleración de plazos, que es precisamente la concurrencia de delitos que ha habido el 7 de diciembre cuando pretendió hacer el golpe de Estado, cerrando el Congreso, interviniendo en el Poder Judicial, interviniendo en el Ministerio Público, mandando presa a la fiscal de la Nación, interviniendo en la Junta Nacional de Justicia, que es la que nombra jueces, e interviniendo en el Tribunal Constitucional. O sea, este señor no solamente cerraba el Congreso, intervenía en todos los órganos de administración de justicia, porque a él lo que le interesaba era la impunidad de su corrupción y la impunidad en el delito de rebelión y de atentado contra los órganos constitucionales, que son los delitos graves que han cometido el 7 de diciembre último. Entonces, todo esto, él ha pensado que podía lograrlo, pero no lo pudo lograr, y tenía un plan B, refugiarse en la Embajada de México. Anunció, conversó por teléfono, y esto se sabe por declaraciones del presidente López Obrador de México,
que le había pedido el asilo telefónicamente. Según el canciller de México, ha declarado que no había llegado ninguna solicitud de asilo, o sea que no sabemos si López Obrador miente o no, y lo ponemos en duda. Pero lo que sí ha habido de parte de López Obrador, cosa que nos ha dolido mucho a los peruanos, es una insistente intervención en nuestros asuntos internos, con sus imprudentes declaraciones que ha dado día a día. Y nosotros no descartamos que esta actitud de López Obrador, que es terco en sus actitudes impropias en política, persista. Pero no existe la posibilidad de que un preso en las cárceles del Perú y bajo todas las garantías de la defensa, ha nombrado muchos abogados Castillo que lo van a defender, pueda lograr asilo, porque él no está en territorio mexicano, él no se encuentra en la Embajada de México en el Perú, donde sí estaría la configuración del asilo para ser extendido. No, él se encuentra en territorio peruano. Y lo único que ha sido presentado es un pedido por un abogado 24 horas después de que el presidente de México dijo que había pedido asilo Castillo. Entonces no se configuran los hechos. Lo que sí me duele mucho también es que desde el principio del gobierno de Castillo ha sido sistemática la intervención de otros gobiernos en los asuntos internos del Perú. En los primeros 3 meses del gobierno de Castillo, julio, agosto, septiembre pasados, del año pasado, tuvimos la presencia persistente en acciones políticas que no le correspondían hacer de Evo Morales. Hemos tenido la intervención de Maduro, el presidente ilegítimo de Venezuela, interviniendo en asuntos internos del Perú, y por supuesto de Cuba. Abiertamente, el embajador de Cuba ha sido director de la Central de Inteligencia Cubana y también se mete en los asuntos internos del Perú, además del modelo de siempre de mandar médicos y mandar cooperación mediante agentes comunistas al Perú. Entonces, de hecho, sí, tenemos un cerco de los principales países que promueven la revolución marxista que están detrás de estos temas. Pero hasta ahora el Perú ha salido, la República ha salido bastante bien parada y airosa en su soberanía. Esperemos que siga siendo así, doctor Tapia, que el Perú se mantenga y que el Perú defienda sus instituciones y defienda su sistema democrático liberal. Esperemos que sea así. Doctor Sergio Tapia, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Muy agradecido a usted, doctor. Muy buenos días y a toda su audiencia. Sergio Tapia, abogado, analista político peruano, estaba con nosotros en la hora de la verdad.